La nieve comenzaba a caer sobre las montañas de Puebla cuando mi padre me cerró la puerta en las narices. Era 24 de diciembre, las 8 de la noche, y el frío cortaba como navaja. Mis manos temblaron mientras golpeaba la madera una vez más, esperando que cambiara de opinión. Solo escuché sus pasos alejándose hacia el interior de la casa donde había crecido. «Papá, por favor», susurré contra la puerta, mi aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. «Es Nochebuena». Nada, solo el silencio de la sierra poblana y el viento que hacía crujir los pinos alrededor de la propiedad familiar. Mis lágrimas se congelaron antes de llegar a mis mejillas. Había venido desde la Ciudad de México con la esperanza de reconciliarnos después de 3 años sin hablarnos. Cargaba regalos y la ilusión de pasar esta Navidad juntos. Qué ingenua había sido. La discusión había comenzado como siempre. Él reprochándome que hubiera vendido mi participación en el negocio familiar de textiles, yo defendiendo mi derecho a elegir mi propio camino. Pero esta vez había sido diferente. Esta vez me había gritado cosas que jamás pensé que saldrían de su boca. Palabras que cortaron más profundo que el frío de la montaña. «No eres hija mía. Una hija de verdad no abandona a su familia por caprichos de niña rica». Caprichos. Así había llamado a mis años de esfuerzo construyendo mi propia empresa de diseño gráfico. A las noches sin dormir, a los sacrificios que había hecho para demostrar que podía triunfar sin su dinero ni su apellido. Caminé hacia mi coche con las piernas entumecidas, no solo por el frío, sino por la realidad. Mi padre prefería pasar Nochebuena solo antes que conmigo. Las luces navideñas de la casa vecina parpadeaban a través de los árboles. Me recordaban que en algún lugar las familias se reunían, se abrazaban, compartían ponche y buñuelos mientras yo me quedaba a la intemperie como un perro abandonado. Fue entonces cuando recordé la cabaña. La pequeña construcción de madera se alzaba a unos 200 metros de la casa principal, medio oculta entre los oyameles. Había pertenecido a mi abuelo materno, quien me la había heredado directamente cuando murió hace 5 años. Papá nunca supo de la herencia porque yo había manejado todo a través de abogados en la capital. Él había estado tan enojado conmigo en esos días que ni siquiera asistió al funeral. La cabaña. Mi cabaña. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios mientras rebuscaba en mi bolsa las llaves que había guardado todos estos años sin usarlas. El metal helado mordió mis dedos, pero por primera vez en horas sentí algo parecido a la esperanza. Si mi padre creía que podía dejarme en la calle en Nochebuena, estaba a punto de llevarse una sorpresa. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo mis huellas mientras caminaba hacia lo que sería mi refugio esta noche. No sabía que también sería el lugar donde todo cambiaría. Mis botas se hundían en la nieve fresca mientras me dirigía hacia la cabaña. Cada paso pesado resonaba en el silencio de la sierra mexicana. La débil linterna de mi teléfono apenas iluminaba el sendero que había recorrido tantas veces de niña. El abuelo Joaquín me llevaba a recolectar piñones entre los pinos y me contaba historias de la Revolución, mientras preparábamos chocolate caliente en su pequeña cocina de leña. La estructura apareció entre las sombras como un fantasma del pasado. Las ventanas estaban cubiertas por contraventanas de madera que papá había instalado después de la muerte del abuelo. Creía que la cabaña quedaría abandonada para siempre en estas montañas. Qué irónico que el mismo hombre que me había echado de casa hubiera estado cuidando sin saberlo mi propiedad todos estos años. La cerradura antigua protestó con un gemido oxidado, pero finalmente cedió. El aroma a madera vieja y hierbas secas me golpeó como un puñetazo nostálgico cuando crucé el umbral. Todo estaba exactamente como lo recordaba. La chimenea de piedra dominando la sala, los muebles rústicos cubiertos por sábanas blancas, las vigas de madera tallada que el abuelo había trabajado con sus propias manos. Encendí la luz y me sorprendió descubrir que la electricidad funcionaba perfectamente. Papá había mantenido los servicios activos durante todo este tiempo, probablemente pensando en alquilarla algún día o usarla como bodega. Sus buenas intenciones me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Me quité el abrigo empapado por la nieve y busqué el interruptor del calentador eléctrico que recordaba junto a la cocina. El aparato cobró vida con un zumbido reconfortante, prometiendo calor para la noche más fría del año. Mientras esperaba que la temperatura subiera, recorrí cada rincón con la mirada. Redescubrí tesoros olvidados, las fotografías de mi abuela en las paredes, la colección de sombreros charros del abuelo colgando junto a la puerta, el viejo radio sobre la repisa. Encontré ropa de cama limpia en el armario del dormitorio.
Papá había estado viniendo aquí regularmente, manteniendo todo en orden sin imaginar que algún día yo reclamaría mi herencia. La ironía era dulce y amarga a la vez. Me serví un vaso de agua del grifo y me senté en el sillón favorito del abuelo, envuelta en una manta de lana que olía a lavanda y recuerdos. Afuera, la tormenta arreciaba, pero aquí dentro me sentía segura por primera vez en meses. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga en la ciudad. Algo me decía que esta noche sería más larga de lo que imaginaba. «Elena, ¿estás bien? Tu voz suena rara», me dijo Sofía del otro lado de la línea, con esa preocupación genuina que solo una amiga de toda la vida puede transmitir. «Estoy en Puebla, en la cabaña del abuelo», le expliqué mientras me acurrucaba más en la manta. «Papá me echó de casa en Nochebuena. Después de 3 años sin vernos, pensé que podríamos arreglar las cosas, pero fue peor que nunca». Sofía soltó una sarta de palabrotas que habrían hecho sonrojar a un marinero. «¿Cómo puede ser tan terco? Es su única hija, por Dios santo». «Ya no, según él», murmuré, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. Me dijo que no era hija suya, que una verdadera hija no abandona a su familia. «Elena, escúchame bien. Tú no abandonaste nada. Decidiste vivir tu propia vida, y eso no tiene nada de malo. Tu papá está...». Un ruido fuerte interrumpió nuestra conversación. Algo había golpeado contra la ventana principal, con un impacto que hizo temblar toda la estructura de la cabaña. Me incorporé de inmediato, con el corazón acelerado. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, habiendo escuchado el estrépito a través del teléfono. «No sé. Algo pegó contra la ventana. Debe ser una rama por el viento», respondí, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. «Te hablo después, ¿sí?». Colgué y me acerqué a la ventana. Cuando aparté las contraventanas, lo que vi me dejó helada. Un hombre estaba tirado en la nieve, inmóvil, a pocos metros de la cabaña. La tormenta había arreciado tanto que apenas podía distinguir su silueta, pero estaba claro que necesitaba ayuda urgentemente. Mi primer instinto fue llamar a papá, pero recordé amargamente que yo ya no existía para él. Marqué el número de emergencias, pero la señal era demasiado débil. La tormenta había afectado las torres de comunicación en la sierra. Maldije entre dientes y busqué mi abrigo. No podía dejar a alguien morir de frío en Nochebuena, sin importar lo que hubiera pasado con mi padre. Tomé la linterna más potente que encontré en la cocina y salí corriendo hacia la figura inmóvil. El hombre era joven, quizás de mi edad, con el cabello oscuro cubierto de nieve y una herida sangrante en la frente. Vestía ropa de ciudad, inadecuada para el clima de la montaña. Su respiración era laboriosa pero constante. «Oiga, ¿me escucha?», le grité por encima del viento, sacudiéndolo suavemente por los hombros. Murmuró algo incoherente, pero sus ojos se entreabrieron brevemente antes de volver a cerrarse. Estaba consciente, pero claramente en estado de shock por el frío y probablemente una conmoción cerebral. No había tiempo que perder. Con una fuerza que no sabía que tenía, logré arrastrarlo hasta la cabaña, dejando un rastro en la nieve. Una vez dentro, lo recosté en el sofá y comencé a quitarle la ropa empapada. Fue entonces cuando vi la identificación que se había caído de su billetera. Rodrigo Mendoza, abogado. Y la dirección me hizo tragar saliva. Vivía a solo 3 cuadras de mi oficina en la Ciudad de México. ¿Qué hacía un abogado capitalino perdido en medio de una tormenta en la Sierra de Puebla en Nochebuena? Mientras le quitaba la camisa empapada, encontré un sobre sellado en el bolsillo interior de su saco. Mi nombre estaba escrito con letra elegante en el exterior: Señorita Elena Vázquez Herrera. Las manos me temblaron al abrirlo, no solo por el frío, sino por la inquietante coincidencia de que este desconocido llevara algo dirigido a mí. El documento que contenía me dejó sin aliento. Era una notificación legal sobre una demanda que mi padre había interpuesto en mi contra, reclamando la propiedad de la cabaña. Según los papeles, él argumentaba que la herencia del abuelo había sido obtenida mediante influencia indebida, que yo había manipulado a un anciano enfermo para obtener propiedades que por derecho le correspondían a él. «Hijo de...», murmuré, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta como bilis amarga. Rodrigo gemía débilmente en el sofá, ajeno al terremoto emocional que acababa de desatar en mi vida. Lo cubrí con mantas adicionales y revisé su herida en la frente. No parecía profunda, pero había perdido algo de sangre y necesitaba atención médica que yo no podía proporcionarle aquí. Volví a revisar los documentos con más detenimiento. La fecha de presentación de la demanda era del día anterior,
23 de diciembre. Mi padre había planeado todo esto. La invitación a pasar Navidad juntos, las palabras crueles, echarme de casa. Todo había sido una actuación para tenerme aquí cuando el abogado llegara con la notificación legal. Probablemente esperaba que yo estuviera en un hotel del pueblo, vulnerable y sorprendida. Pero algo había salido mal. Rodrigo había venido hasta aquí en plena tormenta, quizás perdido, o tratando de encontrar la dirección correcta en la oscuridad. El accidente había sido fortuito, pero ahora yo tenía en mis manos información que él no sabía que yo poseía. Busqué su teléfono entre sus pertenencias. Tenía varios mensajes sin leer de un número que reconocí inmediatamente. Era el de papá. ¿Encontraste a la muchacha?, decía uno. Necesito que le entregues los papeles esta noche, antes de que sospeche algo, decía otro más reciente. La última pieza del rompecabezas encajó cuando encontré un mensaje de texto que Rodrigo había estado escribiendo pero no había enviado. Señor Vázquez, su hija no está en ningún hotel del pueblo. Voy camino a la propiedad principal, pero la tormenta está muy fuerte. Si no logro entregarle los documentos esta noche, tendremos que esperar hasta después de Navidad. Mi padre sabía exactamente dónde estaba yo. Había visto las luces de la cabaña encenderse. Había visto mi coche estacionado cerca. Pero había decidido dejar que el abogado hiciera el trabajo sucio, mientras él mantenía las manos limpias, fingiendo que no sabía nada sobre mi paradero. Rodrigo abrió los ojos lentamente, parpadeando confundido mientras trataba de enfocar la mirada. Sus primeras palabras fueron un murmullo ronco. ¿Dónde estoy? En un lugar seguro, le respondí, sin saber aún si esa respuesta aplicaba también para mí. Rodrigo intentó incorporarse, pero lo detuve con una mano firme en su hombro. No se mueva todavía. Se golpeó la cabeza y estuvo inconsciente varios minutos. Tengo que entregar unos documentos, murmuró, llevándose la mano libre a la frente donde tenía la herida. ¿Qué hora es? Casi las 11 de la noche, le respondí, observando cada expresión en su rostro. ¿A quién tenía que entregarle esos documentos? Sus ojos se enfocaron en mí por primera vez, estudiando mis facciones con la mirada de un abogado que evalúa a un testigo. ¿Usted es Elena Vázquez? Soy yo, confirmé, cruzándome de brazos. Y creo que usted vino aquí a arruinarme la Navidad por encargo de mi padre. La expresión de Rodrigo cambió por completo. La confusión se transformó en algo parecido a la culpa, mezclada con lo que parecía ser arrepentimiento genuino. Se incorporó lentamente, ignorando mi advertencia anterior. Señorita Vázquez, esto no es como pensé que sería, dijo, pasándose la mano por el cabello húmedo. Su padre me contrató para notificarle sobre la demanda, pero no me dijo que la había echado de casa en Nochebuena. ¿Y eso habría cambiado algo?, pregunté, sintiendo cómo la amargura se filtraba en mi voz. Sí, respondió inmediatamente, con una firmeza que me sorprendió. Habría cambiado todo. Tengo principios, señorita. No me dedico a perseguir gente en días festivos ni a ser cómplice de venganzas familiares. Me senté en la silla frente al sofá, estudiándolo detenidamente. Había algo en su manera de hablar que me resultaba familiar, una cadencia en sus palabras que me recordaban a alguien, pero no lograba identificar a quién. Entonces, ¿qué propone hacer ahora?, le pregunté. Primero, necesito disculparme, dijo, mirándome directamente a los ojos. Y segundo, necesito contarle algo que su padre no sabe que yo sé. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Rodrigo buscó en su saco empapado y sacó una carpeta que había logrado mantener relativamente seca. Cuando acepté este caso, hice mi propia investigación sobre la herencia de su abuelo. Es mi trabajo verificar que todo esté en orden antes de proceder con una demanda. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. La herencia que le dejó su abuelo no fue solo esta cabaña, Elena. Fue mucho más que eso. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Qué quiere decir? Su abuelo era más astuto de lo que su padre creía. Además de esta propiedad, le dejó acciones de la empresa textil familiar que su padre vendió hace 2 años. Acciones que legalmente siguen siendo suyas y que ahora valen una fortuna. La revelación me golpeó como un rayo. Mi padre no solo había vendido su parte del negocio familiar, había vendido también la mía sin mi conocimiento. Había usado mi ausencia y nuestro distanciamiento para cometer lo que básicamente equivalía a un fraude. Eso significa que... Comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Significa que usted no solo es dueña de esta cabaña. Técnicamente,
Es copropietaria de todo lo que su padre considera suyo, incluyendo la casa principal donde la echó esta noche. El silencio que siguió a las palabras de Rodrigo fue ensordecedor. Me quedé mirándolo fijamente, procesando la magnitud de lo que acababa de revelarme. Mi padre no solo me había echado de casa en Nochebuena, sino que había estado robándome durante años. Se había aprovechado de mi ausencia y de mi confianza ciega en que él manejaría los asuntos familiares con honestidad. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté, aunque mi voz salió como un susurro tembloroso. Completamente, respondió Rodrigo, mostrándome más documentos. Tengo aquí las escrituras originales, los testamentos y los registros de venta. Su padre falsificó su firma en varios documentos, alegando que usted le había dado poder notarial, pero nunca existió tal documento. Mis manos temblaron mientras tomaba los papeles. Ahí estaba mi firma, pero yo sabía perfectamente que nunca había firmado nada de eso. La falsificación era burda, claramente hecha por alguien que conocía mi letra pero no la dominaba. Por eso vine personalmente esta noche, continuó Rodrigo, incorporándose por completo en el sofá. No podía enviar estos documentos por correo o entregarlos a través de un tercero. Quería ver su reacción, evaluar si usted era cómplice de su padre o si realmente había sido víctima de su manipulación. ¿Y cuál es su veredicto?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al shock. Que su padre es un mentiroso y un ladrón, dijo sin rodeos, y que usted tiene derecho a recuperar todo lo que le pertenece. Me levanté bruscamente y comencé a caminar de un lado a otro de la pequeña sala. La traición de mi padre era más profunda de lo que había imaginado. No solo había rechazado mi amor y mi deseo de reconciliación, sino que había estado planeando despojarme de mi herencia. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él?, le pregunté a Rodrigo. Esta es la primera vez. Un colega me recomendó con él hace una semana. Me dijo que era un caso sencillo de notificación legal, nada más. ¿Y ahora qué? Rodrigo se puso de pie lentamente, aún tambaleándose ligeramente por el golpe en la cabeza. Ahora tengo que tomar una decisión que podría costarme mi reputación profesional. ¿Qué decisión? Si continúo representando a su padre en esta demanda fraudulenta, o si me retiro del caso y le ofrezco representarla a usted en una contrademanda por fraude y falsificación de documentos. La ironía de la situación era casi cómica. El hombre que había venido a destruir mi Navidad ahora me ofrecía la oportunidad de recuperar todo lo que mi padre me había robado, pero había algo más en sus ojos, algo que iba más allá del deber profesional. ¿Por qué haría eso por mí?, le pregunté directamente. Porque hace 5 años, cuando su abuelo murió, yo era el pasante que ayudó a redactar su testamento, confesó. Él me habló mucho de usted, de lo orgulloso que estaba de su valentía para seguir sus propios sueños. Nunca me dijo su nombre completo, pero recordé su historia cuando vi los documentos de su padre. En ese momento, un ruido fuerte en el exterior nos interrumpió. Pasos pesados se acercaban a la cabaña, y una voz familiar gritó mi nombre a través de la tormenta. Era mi padre, y no sonaba nada contento. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta, seguidos de 3 golpes secos y autoritarios que reconocí inmediatamente. Era el mismo ritmo que papá usaba cuando yo era niña, y había hecho algo que él consideraba imperdonable. «Elena, sé que estás ahí dentro», gritó su voz, distorsionada por el viento pero cargada de una furia que nunca antes había escuchado. «Vi las luces encendidas y tu coche». Rodrigo me miró con preocupación evidente, llevándose instintivamente la mano a la herida de su frente. «¿Qué hacemos?», susurró. «Nada», respondí, sintiendo cómo una extraña calma se apoderaba de mí. «Él no puede entrar. Esta es mi propiedad». Los golpes se intensificaron, ahora acompañados de patadas que hacían temblar toda la estructura de madera. «Abre esta maldita puerta, Elena. Tenemos que hablar». «Ya hablamos, papá», le grité de vuelta, acercándome a la ventana pero manteniéndome fuera de su vista. «¿Recuerda? Dijiste que ya no era tu hija. No seas dramática. Sal de ahí ahora mismo». Rodrigo se había puesto de pie y observaba la escena con una mezcla de fascinación profesional y horror personal. «Esto no va a terminar bien», murmuró. «Tienes razón», le respondí, tomando una decisión que cambiaría todo. «Pero no va a terminar como él espera». Abrí la ventana de par en par, dejando que el viento helado entrara a la cabaña junto con la nieve. Mi padre estaba parado a unos metros de distancia, empapado y tembloroso, con una expresión de furia y desesperación que nunca había visto en su rostro. «¡Papá!»,
Le grité por encima de la tormenta. Tu abogado está aquí conmigo y me contó todo sobre tu pequeña demanda. La expresión de mi padre cambió instantáneamente. La furia se transformó en algo parecido al pánico mientras sus ojos se movían entre la ventana donde yo estaba y la puerta de la cabaña. «¿Rodrigo está ahí?», gritó, su voz ahora menos segura. «Dile que salga. Tenemos que hablar». «No creo que quiera hablar contigo», le respondí, sintiendo cómo la adrenalina me daba una valentía que nunca había tenido. «Resulta que no le gusta trabajar para estafadores. Elena, no sabes de lo que hablas». «Sé perfectamente de lo que hablo». Le mostré los documentos que Rodrigo había traído, agitándolos en el aire para que pudiera verlos. «Sé que falsificaste mi firma. Sé que vendiste mis acciones. Y sé que esta cabaña es mía, no tuya». Mi padre dio un paso hacia atrás, como si mis palabras fueran golpes físicos. Por primera vez en mi vida, lo vi derrotado, sin argumentos ni justificaciones. La nieve se acumulaba en sus hombros mientras permanecía inmóvil, procesando que su plan se había desmoronado por completo. «Elena», dijo finalmente, su voz ahora apenas audible por encima del viento, «podemos arreglar esto. Somos familia». «No», le respondí, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la nieve en mi rostro. «Una familia no se roba entre sí. Una familia no echa a sus hijos en Nochebuena». Cerré la ventana con un golpe definitivo, dejando a mi padre afuera en la tormenta que él mismo había creado. Rodrigo me observaba con una expresión que mezclaba admiración y preocupación genuina. «Eso fue intenso», murmuró, acercándose lentamente a la ventana para ver cómo mi padre se alejaba hacia la casa principal, sus hombros encorvados bajo el peso de la derrota. 32 años esperando a tener el valor de hacer eso. Suspiré, dejándome caer en el sillón del abuelo. Las manos me temblaban. No sabía si por el frío, la adrenalina o la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Qué va a hacer ahora?», me preguntó Rodrigo, sentándose a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Recuperar todo lo que es mío», respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Y usted va a ayudarme en cada paso». Pasamos las siguientes horas revisando cada documento, planeando la estrategia legal y, extrañamente, conociéndonos. Rodrigo me contó cómo mi abuelo le había hablado con orgullo de la nieta valiente que prefería forjar su propio camino antes que vivir de las expectativas familiares. Yo le conté sobre los años de culpa, de sentir que había abandonado a mi familia, de cargar con la responsabilidad de una reconciliación que nunca debió ser solo mía. Cuando amaneció el 25 de diciembre, la tormenta había cesado y el mundo exterior brillaba cubierto de nieve pristina. Rodrigo había pasado toda la noche en el sofá, rechazando mi oferta de llevarlo a un hospital hasta que la carretera fuera segura. Su herida había dejado de sangrar y, según él, su cabeza se sentía mejor. «Feliz Navidad», me dijo, sonriendo mientras preparaba café en la pequeña cocina. «Feliz Navidad», respondí, y por primera vez en años, realmente lo sentía. 3 meses después, estaba firmando los documentos que me devolvían la propiedad de las acciones familiares y una compensación por los años de manejo fraudulento. Mi padre había aceptado un acuerdo extrajudicial para evitar cargos criminales, pero nuestras conversaciones ahora se limitaban a intercambios cordiales a través de nuestros abogados. La cabaña se había convertido en mi refugio de fin de semana, un lugar donde podía trabajar en paz y reconectarme conmigo misma. Y Rodrigo, quien había demostrado ser tan honorable como había prometido esa noche de Nochebuena, se había convertido en algo más valioso que mi abogado. «¿Alguna vez te arrepientes de haber tomado ese caso?», le pregunté una tarde mientras caminábamos entre los pinos. «Jamás», respondió, tomando mi mano. «Fue el mejor error profesional de mi vida». Sonreí, recordando las palabras del abuelo sobre cómo los mejores regalos a veces llegan envueltos en las peores tormentas. «A veces me quedo aquí, en esta misma cabaña donde todo cambió, y pienso en lo extraña que es la vida. Cómo una puerta cerrada puede convertirse en el comienzo de algo hermoso. Cómo las peores tormentas a veces traen los mejores regalos. Si me hubieran dicho esa Nochebuena que 3 años después estaría aquí, feliz, con mi propia empresa prosperando y con Rodrigo preparando chocolate caliente en la cocina del abuelo, no lo habría creído. Me hubiera parecido imposible que algo tan doloroso pudiera transformarse en algo tan completo. Pero aquí estoy, y quiero contarte algo importante. Esta historia que acabas de escuchar, no la hubiera podido compartir hace unos años.
No tenía la fuerza, ni la perspectiva, ni la paz necesaria para hablar de lo que viví. Y tampoco tenía este espacio donde puedo sentarme contigo, aunque sea a través de estas palabras, y decirte que si estás pasando por algo difícil con tu familia, con tus decisiones, con esa sensación de estar perdido, no estás solo. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que casi nadie se queda. La gente escucha estas historias, se emociona por un momento, quizás hasta se siente identificada, pero después se va. Y es una lástima, porque estos momentos de conexión son tan raros, tan preciosos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo sentir que hay alguien más que entiende lo que es tomar decisiones difíciles, lo que es enfrentar a la familia, lo que es apostar por uno mismo, quédate un poco más conmigo. Solo necesito que toques ese botón de suscripción. Es gratis, no te cuesta nada, pero para mí significa que no estoy hablando al vacío. Significa que hay alguien ahí que quiere escuchar más historias como esta, que entiende que la vida real es complicada, pero también hermosa. No te voy a mentir diciéndote que tengo miles de seguidores. No los tengo. Somos pocos los que creemos que estas historias importan, que estos momentos de vulnerabilidad y honestidad valen la pena. Pero tal vez tú también quieras ser parte de esto, porque al final, lo que aprendí esa Nochebuena no fue solo a valorarme a mí misma. Aprendí que las conexiones reales, aunque sean pequeñas, aunque sean entre extraños, pueden cambiar todo. Así que si quieres acompañarme en más noches como esta, donde compartimos historias que importan, solo toca suscribirse. Es la única ayuda que necesito. Y quién sabe, tal vez sea exactamente lo que tú también necesitas. Gracias por estar aquí conmigo esta noche. Significa más de lo que imaginas.